Había una vez un niño llamado Lilo que vivía en un pueblo donde todo era delicioso. Las casas olían a pan tostado, las plazas sabían a frutilla y hasta la lluvia caía con gusto a jugo de naranja. Pero había un problema. En casa de Lilo nadie sabía cocinar. Su papá quemaba el arroz, su mamá confundía el azúcar con la sal y su gato Menta una vez se comió una receta entera antes de que estuviera lista. Un día, harto de sopas aguadas y tortas tristes, Lilo tomó una decisión. «Voy a inventar algo que me ayude a cocinar sin errores». Así fue como nació el proyecto secreto, el batidor de nubes. Lilo tomó una varilla de paraguas, el motorcito de un ventilador viejo y un frasco con tapa de su abuela. Le agregó una pizca de imaginación, una gota de luna, que guardaba en su cajón desde que soñó con astronautas, y un par de plumas que le robó a una paloma dormida. Cuando terminó, el batidor de nubes parecía una cuchara mágica con alas. Lilo lo sostuvo en alto y dijo: «¡A mezclar los sabores del cielo!». El batidor empezó a zumbar y voló. Se metió en un tazón con leche y cacao y en segundos lo transformó en la mejor mousse de chocolate del universo. Después hizo una salsa de caramelo que flotaba como globos, una sopa de estrellas, con estrellas de verdad, y panecillos que contaban chistes y los apretabas. Desde ese día, Lilo cocinó para todo el pueblo. Pero no era solo la comida. Cada plato tenía algo especial que hacía sonreír a quien lo probara. Unos recordaban a su infancia, otros reían sin saber por qué. Hasta el gato Menta empezó a ronronear cuando olía las tartas. Y Lilo entendió que cocinar no era solo mezclar cosas, sino mezclar sentimientos, recuerdos y también un poco de magia. Si alguna vez ves en el cielo una nube con forma de cuchara voladora, no te asustes, es solo Lilo, cocinando una nueva receta para alguien que la necesita. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Lola era una osita suave y risueña. Desde que nació, su momento favorito era estar en el pecho de su mamá. Allí se sentía segura, mimada y feliz. A veces, después de jugar, corría a los brazos de mamá y se acurrucaba para tomar su pecho. Pero un día, mientras miraban un libro juntas, mamá le dijo: «Lola, ya estás creciendo mucho. Pronto vamos a decirle chau al pecho». «¿Chau?», preguntó Lola, frunciendo la naricita. Mamá la abrazó suave. «Sí, mi amor, pero no te preocupes, voy a seguir estando siempre para vos. Vamos a inventar nuevas formas de mimarnos, con cuentos, besos, abrazos y canciones». Lola pensó un ratito. «¿Y puedo seguir tomando de tu pecho un poquito más?». «Sí, claro», dijo la mamá. «Vamos a ir de a poco, lo vamos a hacer juntas». Y así empezaron. Primero, solo tomaba del pecho durante la siesta y la noche. Después, solo a la noche. Y cada vez que no tomaba, mamá le regalaba un abrazo largo o le cantaba la canción del osito dormilón. Un día, Lola se durmió sin pedir el pecho. Al día siguiente, también. Hasta que pasó una semana entera. Entonces, mamá le dijo: «¿Sabés qué, Lola? Ya no tomás más el pecho. ¡Lo lograste!». Lola sonrió. Se sentía un poco nostálgica, pero también muy orgullosa. «¿Seguimos con los cuentos y los abrazos?», preguntó. «Siempre», dijo mamá. «Los mimos no se terminan nunca». Y desde ese día, Lola descubre un mundo nuevo de caricias, cuentos y canciones para soñar, porque el amor de mamá seguía ahí, aunque el pecho ya no. Y colorín colorado,
este cuento se ha terminado. En el rincón más verde del jardín vivía una pequeña oruga llamada Uga. No era una oruga cualquiera, le gustaba soñar. Mientras los demás se deslizaban comiendo hojas y descansando en la sombra, Uga miraba el cielo y decía: «Yo quiero volar». Las libélulas se reían: «Pero si no tenés alas». Las hormigas la ignoraban. «Oruga que sueña, hoja que pierde», decían. Pero Uga no se rendía. Cada día trepaba un poco más alto por el tallo de una flor, aunque se resbalara. Un mediodía de primavera, mientras el viento bailaba entre los pétalos, Uga encontró una hoja distinta, suave, brillante, como hecha de sol. Decidió descansar allí, y sin saber por qué, sintió un gran cansancio. Cerró los ojos y durmió. Durmió por días y por noches, y por días otra vez. Cuando despertó, ya no era Uga la oruga. Ahora tenía alas, grandes, hermosas y llenas de colores. «¿Qué es esto?», dijo maravillada. Un viejo escarabajo la miró desde una piedra y sonrió. «Eso, amiga, se llama transformación. Lo estuviste preparando toda tu vida». Uga, ahora mariposa, subió por el aire y voló por encima de las flores saludando a las hormigas, a las libélulas y a los caracoles. «¡Oruga voladora!», gritaron las ranas desde el estanque. Y ella desde el cielo les gritó: «¡Se llama soñar!». Desde entonces, en ese jardín, todos los gusanitos sueñan con volar, porque si Uga pudo, ellos también. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Alma era una gatita suave, con ojos brillantes y una risa contagiosa. Desde que era muy chiquita, tomaba mamadera cada mañana y cada noche. Le gustaba abrazarla con sus patitas y tomar su leche tibia antes de dormir. Un día, mientras tomaban el desayuno, su mamá le dijo: «Almita, estás creciendo un montón. Quizás pronto podamos despedirnos de la mamadera». «¿Despedirnos?», preguntó Alma, con la mamadera todavía en la boca. «Sí», dijo mamá con una sonrisa, «porque las gatitas grandes usan vasos, y tengo una sorpresa para vos». Fue hasta un cajón y sacó un vaso mágico. Era de color violeta, con una tapa brillante y una pajita que hacía burbujas cuando soplaba. «¡Guau! ¿Es para mí?», preguntó Alma emocionada. «Sí», dijo mamá, «pero hay una condición. Este vaso es solo para gatitas que están listas para dejar la mamadera». Alma lo miró, lo sostuvo con sus patitas, tomó un sorbo y dijo: «Sabe igual que en la mamadera, porque la leche no cambia. Lo que cambia sos vos», le guiñó la mamá. Esa noche, Alma abrazó su mamadera y le dijo bajito: «Gracias por cuidarme mientras fui chiquita. Ahora te vas a quedar guardada en mi cajón de recuerdos». Y la puso junto a su sonajero viejo y su primer babero. Desde entonces, Alma tomaba su leche en su vaso mágico. A veces se le caía un poquito, pero se reía, se limpiaba y lo intentaba una vez más. Porque sabía que dejar la mamadera no significaba dejar de ser mimada. Significaba crecer paso a paso, con amor y con burbujas mágicas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En una costa de acantilados altos y cuevas misteriosas vivía Luno, un joven lobo marino con bigotes curiosos y un corazón lleno de preguntas. Mientras su familia tomaba sol en las rocas, Luno prefería nadar mar adentro, siempre un poquito más allá. Pero Luno no era como los otros lobos marinos.
Él quería descubrir lo desconocido: corales luminosos, barcos hundidos, criaturas extrañas, cuevas secretas. Un día, mientras buceaba cerca de una zona prohibida por los adultos, Luno encontró una corriente marina tan poderosa que lo arrastró lejos, hacia un mundo que ningún lobo marino conocía. Ahí vio medusas gigantes, pulpos transparentes, peces que hablaban dormidos y algo más: una señal grabada en una roca. Parecía un mapa. ¡Un tesoro!, se preguntó con los bigotes temblando. Justo entonces, una voz le habló. «Es algo antiguo y poderoso», dijo un cangrejo de caparazón rugoso. «Fui el guardián de esa señal hace años, antes de que la corriente cambiara y la escondiera para siempre. Sin embargo, aún sigue protegida. Solo un verdadero explorador, valiente y con el corazón limpio, puede encontrarla». Luno no dudó, agradeció al cangrejo y siguió nadando hacia el lugar indicado. Atravesó un bosque de algas que susurraban secretos, cruzó una zona de burbujas y finalmente llegó a una montaña submarina. En su base vio una grieta profunda donde se escuchaba algo, una especie de canto lejano. Luno, con cuidado, entró a la grieta. En el centro de esta grieta había una roca redonda cubierta de símbolos. Era la cámara del eco. Cuando Luno se acercó, la piedra comenzó a brillar y de repente muchas voces lo rodearon. «Bienvenido, pequeño explorador», dijeron las voces del mar. «Has llegado hasta aquí porque tu corazón no teme a lo nuevo. Este lugar guarda las historias del océano y tú tendrás la tuya también». En ese momento, una sombra oscura apareció desde atrás. Era un enorme calamar viejo malhumorado llamado Umbro, el guardián del silencio. «No debes despertar las voces del pasado. El océano es ahora y solo ahora», rugió mientras extendía sus tentáculos. Luno sintió miedo, pero no retrocedió. En lugar de pelear, empezó a hablar. Contó su historia, su curiosidad, sus ganas de aprender y sus descubrimientos. Y mientras hablaba, la cámara del eco respondía, y cada palabra suya se grababa en las paredes con luz. Entonces ocurrió lo inesperado. Umbro se detuvo y comenzó a llorar. «Yo también fui explorador», dijo con voz temblorosa. «Pero el miedo al cambio me encerró en la oscuridad». Luno se acercó y lo abrazó con su aleta. «¿Todavía podés contar tu historia?». Y así fue. Desde ese día, la cámara del eco volvió a brillar con nuevas voces, nuevas historias y un nuevo guardián: Luno, el lobo marino que no se conformó con nadar cerca de la orilla. Regresó a casa con relatos increíbles y por primera vez los otros lobos marinos se reunieron a escucharlo. Ya no lo veían como raro, sino como valiente, porque gracias a Luno todos entendieron que explorar lo desconocido es la mejor forma de conocer quiénes somos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un colorido campo de flores vivía una pequeña abeja llamada Tita. Era curiosa, alegre y siempre soñaba con volar más alto que las nubes. Pero había algo en ella que la hacía diferente. Tita no volaba en línea recta como las otras abejas. En vez de eso, daba giros, subía y bajaba y a veces hacía piruetas sin querer. Terminaba zumbando en direcciones inesperadas. «Tita, concéntrate», decía la jefa de la colmena. «Debés volar derecho para recolectar el néctar». Las demás abejas se reían un poco, no con maldad, pero sí con sorpresa. «Ahí va Tita haciendo la danza del remolino otra vez», decían. Aunque Tita se esforzaba, su forma de volar nunca cambiaba. Un día se sintió tan triste que voló sola, lejos, hasta llegar al bosque silencioso, un lugar al que ninguna abeja se atrevía a ir. Allí encontró flores que nunca había visto,
florecillas que cantaban, pétalos que brillaban y hasta una flor gigante que ronroneaba cuando una abeja se posaba en ella. Pero entonces Tita escuchó un zumbido diferente. No era de abejas, sino de avispones gigantes. Estaban planeando invadir la colmena. «Tenemos que detenerlos», pensó Tita. «Pero si voy volando recto, seguro me atrapan». Así que voló como solo ella sabía, en zigzag, haciendo giros imposibles, volteretas y piruetas. Los avispones no pudieron seguirla ni atraparla. Cuando llegó a la colmena, les contó todo. Las abejas, asustadas, no sabían qué hacer. «Dejen que yo las distraigo», dijo Tita. Y así fue. Cuando los avispones llegaron, Tita se lanzó al vuelo, enredándolos en su danza caótica. Los hizo girar, chocar entre sí y perder el rumbo, hasta que, confundidos, se marcharon volando en direcciones opuestas. Las abejas celebraron a Tita como una heroína. «Gracias a tu forma de volar, salvaste a toda la colmena», dijo la jefa emocionada. «Nunca más diremos que volás mal. Tu volar es único». Y desde ese día, las abejas aprendieron que ser diferente puede ser un gran superpoder. Y Tita, con una gran sonrisa, siguió volando a su manera, más feliz que nunca. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un reino lejano donde el sol se escondía tras las montañas eternas y los días eran más grises que dorados, vivía Sirena, una joven paladín de armadura plateada y mirada firme. No luchaba por poder ni por gloria, sino por esperanza, una palabra que muchos en su tierra habían olvidado. Sirena no nació fuerte. Aprendió a pelear porque no quería ver más lágrimas en los ojos de su pueblo. Su espada no solo cortaba, sino que deshacía la oscuridad. El reino de Bruma había caído bajo el hechizo del Señor de las Sombras, un ser antiguo que devoraba la alegría y dejaba en su lugar silencio y miedo. Una a una, las luces del reino fueron apagándose, y cuando la última antorcha de la Torre del Alba se extinguió, todos pensaron que era el fin. Todos, menos Sirena. Con su escudo brillante como un sol dormido y su espada templada con las lágrimas de su madre, Sirena partió sola hacia la fortaleza de las sombras. En el camino, no se enfrentó solo a monstruos, sino a dudas. A veces, los susurros le decían que estaba loca, que no valía la pena, que era demasiado tarde. Pero cada vez que caía, una voz interior la levantaba. Era suave, como la voz de un niño, y le decía: «Tú aún recuerdas lo que es bueno». Finalmente, llegó al corazón de la oscuridad. El Señor de las Sombras la esperaba, envuelta en capas de neblina y desprecio. «¿Una niña contra un dios antiguo?», rió él. «No soy una niña», respondió ella levantando su espada. «Soy lo que queda cuando nadie más cree. Soy la última luz». Y brilló. Su escudo lanzó un destello que atravesó la niebla. Su espada cantó una nota clara como una campana lejana. Y el Señor de las Sombras, por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo. La batalla fue larga, pero al final, cuando Sirena alzó su espada hacia el cielo, el primer rayo del sol en 100 años cruzó las nubes. La gente del reino corrió a ver qué era esa luz, y allí, en lo alto de la colina, vieron una figura de pie, luminosa, firme. Desde ese entonces, cada vez que el miedo amenaza con regresar, las niñas y niños de Bruma repiten una canción. Cuando la sombra te quiera tomar, busca la luz que no deja de brillar. Si no la encuentras, no temas más. Tú eres la luz que puede regresar. Y así, la leyenda de Sirena,
la paladín de la última luz, vivió para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En lo profundo del bosque susurrante vivía un ciempiés llamado Ciempiesio, que tenía una pasión muy particular. Le encantaban los zapatos. No un par, 50 pares, porque claro, tenía 100 patitas. Cada mañana, Ciempiesio se levantaba, se lavaba la cara con rocío de hojas y luego pasaba una hora entera eligiendo qué zapatos ponerse. Pero una mañana, al abrir su ropero gigante, hecho con corteza de árbol, se llevó una sorpresa tremenda. Sus zapatos habían desaparecido. Todos. «Esto es una emergencia», gritó. «Llamaré al Consejo del Bosque». En menos de una hora llegaron sus amigos. Tina, la hormiga detective, Gus, el gusano informático, y Lula, la luciérnaga luminosa. «Alguien ha robado tus zapatos, o se los ha llevado por error», dijo Tina con su lupa en mano. Los 4 comenzaron la investigación. Buscaron huellas entre las hojas, preguntaron a las ardillas y hasta interrogaron a los hongos parlantes. Finalmente, Lula alumbró algo escondido entre los helechos. «¡Miren eso!». Era un rastro de zapatos, uno por uno, como si alguien los hubiera ido dejando mientras caminaba. Los siguieron durante horas, hasta que llegaron a una cueva cubierta de musgo, y adentro, durmiendo muy plácidamente, estaba un escarabajo soñador con zapatos puestos en todos lados. «Lo lamento mucho», dijo el escarabajo al despertarse. «Soñé que era un ciempiés bailarín y creo que caminé dormido y me lo llevé». Ciempiesio lo miró, luego miró sus zapatos y tras pensarlo un momento sonrió. «Bueno, te quedan bastante bien las sandalias en las orejas». Desde ese día, el escarabajo y Ciempiesio formaron un dúo de baile en el bosque susurrante. Y como los zapatos eran muchos, decidieron compartirlos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En lo más profundo del bosque alto, donde los árboles susurran secretos al viento, vivía una joven loba de pelaje blanco como la nieve y ojos brillantes como estrellas. Su nombre era Lua y era diferente a las demás lobas de su manada. Mientras sus hermanas aprendían a cazar y a moverse en silencio, Lua se sentaba sobre las rocas altas y cantaba. No aullaba, cantaba melodías suaves, tristes a veces, alegres otras, que llenaban el bosque de una extraña magia. Su manada no entendía esa pasión. «Las canciones no llenan el estómago, Lua», decía el viejo lobo alfa. «Debes aprender a cazar, o el invierno será cruel contigo». Pero Lua solo bajaba la mirada y seguía cantando cuando nadie la veía. Una noche de luna llena, mientras el bosque dormía y el hielo brillaba sobre las ramas, Lua subió al risco más alto y cantó con todo su corazón. Entonces, algo increíble ocurrió. La luna pareció escucharla. Una luz plateada bajó del cielo, envolviéndola como un abrazo. «Has despertado una antigua melodía», dijo una voz suave como el eco de las montañas. «Soy la luna, y tu canto me ha recordado quién soy». La luna le contó a Lua que hacía siglos los lobos cantaban para recordar el equilibrio del bosque. «Tu voz es un puente entre lo salvaje y lo invisible. No es un error, Lua, es un don». Desde esa noche, Lua se convirtió en la guardiana del canto lunar. Cuando un río se salía de su camino, Lua cantaba y las aguas regresaban. Cuando un lobo se perdía, Lua cantaba y la bruma se abría en un camino, y cuando la tristeza caía sobre el bosque, su melodía devolvía la esperanza. Su manada, al principio desconfiada, comenzó a escucharla.
y una noche todos los lobos se unieron en un canto antiguo, juntos bajo la luna. Desde ese entonces, en cada luna llena, si escuchás con atención en medio del bosque, podrás oír el canto de Lua, la loba que no cazaba como los demás, pero que salvó al bosque entero con su hermosa voz. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Había una vez, en un valle rodeado de montañas celestes, un caballo joven llamado Relincho. Tenía un pelaje color miel y una mancha blanca en forma de nube en la frente. Pero lo más especial de él no era su aspecto, sino su sueño más loco. Quería volar. Mientras los demás caballos galopaban felices por la pradera, Relincho pasaba horas mirando el cielo, viendo cómo las aves cruzaban el horizonte. ¿Por qué ellos sí y yo no?, suspiraba. Un día, mientras exploraba el bosque de los susurros, se topó con un animal muy anciano, un búho de ojos dorados llamado Ulmo. ¿Y tú qué haces tan lejos del establo, joven corcel?, preguntó Ulmo con voz de viento viejo. Quiero aprender a volar, dijo Relincho bajando la cabeza. Pero soy solo un caballo. Ulmo lo miró con ternura. Puede que no tengas alas, pero hay otras formas de volar. Sigue la estrella azul esta noche. Te guiará hacia algo que cambiará tu destino. Esa noche, Relincho alzó la vista. Una estrella azul brillaba como nunca antes. La siguió a través del bosque, la llanura y un río hasta llegar a una montaña con una cueva secreta. Allí encontró a una criatura muy especial, una mariposa gigante, con alas de colores que cambiaban con cada emoción. He estado esperándote, Relincho, dijo la mariposa. No necesitas alas para volar, solo imaginación y un poco de magia. Y con un suave batir de sus alas, la mariposa tocó la frente de Relincho. En ese instante, el caballo cerró los ojos y empezó a flotar. No eran alas lo que lo levantaban del suelo, sino una corriente de luz y sueños. Estaba volando, por primera vez. Surcó el cielo entre nubes de caramelo y estrellas que reían. Voló sobre su establo, saludó a sus amigos desde el aire y finalmente aterrizó en la cima de una colina feliz. Desde entonces, cada vez que Relincho cierra los ojos y sueña con fuerza, el viento lo levanta un poco del suelo. No todos pueden verlo, pero si miras bien, en las noches claras vas a notar un caballo flotando entre las estrellas, con una nube blanca en la frente y una gran sonrisa en el alma. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En el corazón de la sabana dorada vivía un joven león llamado Leo. Era esponjoso, valiente y muy curioso, pero tenía un pequeño problema. Su rugido era bajito. Mientras los otros leones rugían con fuerza y hacían temblar la tierra, el rugido de Leo sonaba más bien como un estornudo educado. ¡Achú!, decía Leo y las gacelas ni se inmutaban. Los demás animales se reían un poco, pero no con maldad. Leo era querido por todos, porque aunque no asustaba a nadie, siempre estaba dispuesto a ayudar. Un día, una sombra oscura se deslizó sobre la sabana. Era Sakar, el chacal de ojos rojos que venía del desierto del norte. Sakar no rugía, pero su mirada helaba la sangre. Caminaba sin miedo y todos los animales se escondían a su paso. Leo, en cambio, no se escondió. Caminó hasta el centro de la sabana, respiró hondo y soltó su rugido más fuerte. Sakar se detuvo, no por el sonido, sino por algo que no esperaba.
que un pequeño león se atreviera a enfrentarlo. Se acercó con una sonrisa torcida. ¿Y tú quién eres para detenerme? Leo tembló un poco, pero no retrocedió. No necesito rugir fuerte para proteger mi hogar, dijo con voz firme. Aquí no mandás vos, acá cuidamos los unos de los otros. Entonces, uno a uno, aparecieron los demás animales, jirafas, cebras, monos, hasta hipopótamos. No llevaban armas, ni eran feroces, pero estaban unidos. Y eso fue lo que asustó a Sakar, porque un rugido puede asustar por un momento, pero la valentía compartida, eso no se olvida. Sakar se marchó refunfuñando, y desde ese día, cada vez que Leo rugía, aunque fuera bajito, todos lo seguían con un rugido propio. No importaba el volumen, sino lo que ese rugido representaba: coraje, amistad y corazón. Y así, Leo se convirtió en el rey de la sabana, no por rugir fuerte, sino por rugir con amor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un rincón tranquilo del humedal, entre juncos altos y nenúfares danzantes, vivía un carpincho llamado Capú. Era peludo, panzón y de andar despacito, como todos los de su especie. Pero había algo en él que lo hacía especial. Tenía una enorme curiosidad. Mientras los demás carpinchos pasaban la tarde dormitando al sol o chapoteando en la laguna, Capú soñaba con explorar más allá del bosque de sauces. Decían que allí vivía el temible yacaré barbudo, un cocodrilo viejo y gruñón, con dientes torcidos y fama de come todo. No vayas por ahí, Capú, le advertía su abuela. Los cuentos no mienten. El yacaré barbudo no tiene amigos, solo hambre. Pero un día, mientras recogía unas hojas de camalote para hacer un collage, escuchó un sollozo suave como de alguien que lloraba. ¿Hola?, dijo con cautela siguiendo el sonido. Entre los juncos encontró una tortuguita bebé temblando. Mi nombre es Tota. Me perdí de mi nido y creo que el yacaré me vio. Tranquila, Tota. Yo te llevo a casa, dijo firme, aunque sus patitas temblaban. Así comenzó la gran travesía. Atravesaron charcos espinosos, saltaron sobre ramas y hasta cruzaron un puente de raíces mientras el sol bajaba y las ranas cantaban. Y cuando finalmente se toparon con el yacaré barbudo, Capú se plantó. «No le hagas daño, ella está conmigo». El yacaré los miró con sus ojos viejos y acuosos, y suspiró. «Daño, yo solo quería que alguien me escuche contar mis cuentos. Estoy tan solo desde que los animales me tienen miedo». Capú, sorprendido, se rascó la oreja y entonces se le ocurrió algo. ¿Querés venir con nosotros? Podés contar tus cuentos en el nido de Tota. Seguro que a todos les van a gustar. Y así fue. El yacaré resultó ser un excelente narrador. Capú ganó un nuevo amigo y la historia de su valentía recorrió los esteros. Desde ese día, cada tarde, Capú, Tota y el yacaré barbudo se sientan juntos bajo una rama inclinada, mientras la luna los escucha y el viento acaricia sus historias. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En lo más alto de la cordillera, donde la tierra besa el cielo, vivía un joven cóndor llamado Kuntur. Sus alas eran grandes y fuertes, pero su corazón lo era aún más. Kuntur era curioso, soñador y un poco diferente a los demás cóndores. Mientras sus padres le enseñaban a volar para buscar comida,
Él se quedaba mirando las nubes y preguntaba: ¿qué habrá más allá de ese algodón que flota? Los demás cóndores reían. Las nubes no se tocan, Kuntur, solo se miran desde lejos. Pero Kuntur no se rendía. Cada día volaba un poco más alto, sobrevolaba valles, saludaba las vicuñas con un aleteo y jugaba con el viento entre las cumbres. Un día, mientras volaba, vio algo que lo dejó sin aliento. Una nube solitaria, brillante y suave, flotaba bajito, como si lo esperara. «¡Hoy es el día!», dijo Kuntur con emoción. Voló tan alto como nunca. El aire era delgado, el frío le pinchaba las plumas, pero su corazón ardía como un sol. Al llegar, rozó la nube con la punta de un ala. Era real, era fresca, ligera, como un suspiro de cielo. Kuntur dio una vuelta en el aire y gritó de alegría: «¡Sí se puede soñar en grande!». Desde aquel día fue conocido como el cóndor que tocó las nubes, y cada vez que alguien decía «es imposible», él abría sus enormes alas y respondía: «¿Y si probás?». Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En el mar de las 7 travesuras navegaba un barco pirata que no tenía timón, ni cañones, ni bandera. Solo tenía 2 cosas: a su capitán y la tripulación. El capitán se llamaba Ojote, porque no hablaba mucho, pero sí observaba todo con su ojo grande. Un día, mientras miraba el horizonte, Ojote vio algo increíble: una isla que no estaba en ningún mapa. Era redonda, brillante y con una forma extraña. La tripulación navegó entre tormentas, esquivó sirenas cantarinas y cocodrilos voladores, y finalmente llegó a la isla. En el centro había un cofre, y toda la tripulación se abalanzó sobre él. Pero al abrirlo, se dieron cuenta que estaba vacío. Pero Ojote sonrió. «No vinimos por oro, vinimos por esto». Y le mostró su cuaderno. Estaba lleno de dibujos de la isla, de las criaturas mágicas que conocieron, de los chistes de los marineros, de los colores del mar cuando cantaban todos juntos. «Este es el verdadero tesoro», dijo. «Las aventuras que vivimos, los amigos que hicimos y todo lo que aprendimos al ver el mundo con otros ojos». A veces, el mejor tesoro no brilla ni se guarda en cofres. Está en lo que vivimos y aprendemos en el camino. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Había una vez, más allá de las montañas y los mares, un bosque escondido donde los árboles cantaban, los ríos contaban secretos y la luna nunca dormía. Ese lugar se llamaba Luna Luz, y solo los corazones más curiosos podían encontrarlo. En un pueblito, al pie del bosque, vivía Numa, una niña de rizos morenos, ojos grandes como luceros y una capa hecha con retazos de estrellas. Numa no era como los demás. Podía entender el lenguaje del viento y conversar con los grillos. Pero había algo que no sabía. Ella era la última guardiana de la fantasía. Una noche, mientras las estrellas bailaban lento sobre el cielo, Numa oyó un susurro. «Numa, ven, el bosque te llama». Sin pensarlo, se puso su capa y siguió la voz hasta llegar a la entrada del bosque de Luna Luz. Allí la esperaba un zorro de pelaje azul y ojos que brillaban como la luna. «Soy Saúl, el guardián del paso», dijo con voz profunda. «el bosque necesita tu ayuda. La luz de la luna está desapareciendo y solo tú puedes salvarla».
Numa, sin miedo, asintió. Juntos viajaron por senderos invisibles, cruzaron un puente de hojas flotantes y hablaron con los árboles de cristal. Cada criatura que encontraban le daba a Numa un recuerdo olvidado del bosque, una canción, una risa, un sueño. Con cada recuerdo, la luz de la luna se hacía más fuerte. Pero cuando llegaron al claro del silencio, donde la luna se reflejaba en un lago de plata, encontraron al culpable. Una sombra hecha de olvidos llamada Nunca Más. La fantasía ya no es necesaria. Los grandes han dejado de soñar y los niños no escuchan el bosque. Numa se acercó sin temor y le susurró una historia. Una historia sobre una niña que aún creía, sobre un bosque que cantaba, sobre un mundo donde todo era posible. Y con cada palabra la sombra se hacía más pequeña, hasta desvanecerse como humo en el viento. La luna brilló de nuevo, el bosque suspiró aliviado, y Saúl le dijo: Has devuelto la luz, pequeña guardiana. Siempre que un niño cuente historias, el bosque de Luna Luz vivirá. Desde entonces, Numa volvió cada noche al bosque no solo como visitante, sino como la voz que lo mantenía vivo. Y si alguna vez el viento te susurra tu nombre, tal vez sea el bosque invitándote a soñar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Érase una vez una pequeña nube llamada Nilla. Era suave, blanca y curiosa. Quería ver el mundo, pero no sabía cómo moverse. Un día llegó el viento y le preguntó: ¿Quieres viajar, pequeña nube? Sí, quiero ver las montañas, el mar y las flores, respondió Nilla. Entonces el viento sopló suavemente y Nilla empezó a moverse por el cielo. Pasaron sobre las montañas nevadas, donde cantaban los pájaros. Volaron sobre el mar azul, donde los peces saltaban entre las olas. Y finalmente llegaron a un valle lleno de flores de colores. ¡Qué maravilla!, dijo Nilla, pero ahora tengo un secreto que contarle al cielo. Y entonces el viento la llevó aún más alto, donde Nilla se transformó en una suave lluvia que regó la tierra con dulzura. Las flores crecieron felices y Nilla volvió a ser una nube, lista para una nueva aventura. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Había una vez, en lo profundo del monte Misionero, un joven yaguareté llamado Yagú. Sus manchas parecían estrellas negras sobre un cielo dorado, y aunque era ágil y fuerte, aún no conocía su verdadera misión. Vivía con su abuela, Doña Caraú, una sabia yaguareté que hablaba con los árboles y las lluvias. Yagú, Le decía: cuando llegue la luna roja, tendrás que cruzar el río Espejo y encontrar el corazón del monte. Solo así sabrás quién sos. Pero Yagú no entendía. El corazón del monte. Una luna roja. Él solo quería correr entre los árboles, jugar con los monos y dormir bajo el sol. Hasta que una noche todo cambió. El cielo se volvió rojo como una fogata y la luna brilló como nunca. El viento trajo un susurro. Yagú, Yagú, el monte te necesita. Despertó de un salto. Su abuela ya no estaba. En su lugar encontró una pluma azul brillante y unas huellas que brillaban como fuego. Sin dudarlo, siguió las huellas. Cruzó el río Espejo, cuyas aguas reflejaban no su cuerpo, sino sus pensamientos. Allí vio sus miedos, la soledad, el rugido de los hombres, el humo que devora árboles. Pero no se detuvo. En el corazón del monte lo esperaba el árbol padre, un ceibo gigante con ojos antiguos y raíces como brazos. Valiente Yagú, Dijo el árbol:
Has cruzado tus temores. Ahora escucha. El árbol le contó que los espíritus del monte estaban desapareciendo. Sin su guardián, todo se apagaría y el monte se volvería silencio. ¿Y quién es ese guardián?, preguntó Yagú. Sos vos. En ese instante, su cuerpo brilló. Las manchas negras se encendieron como brasas. Desde entonces, Yagú no solo caminó por el monte, lo cuidó. Aprendió a hablar con los árboles, a calmar tormentas y a asustar a los que traían fuego. Y cada vez que alguien entra al monte con respeto, Yagú aparece entre las sombras, observando, protegiendo. Y si una noche escuchas un rugido suave, no tengas miedo, es Yagú, el guardián del monte, diciéndote que la selva sigue viva. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un rincón soleado del jardín de la abuela Tita vivía una pequeña vaquita de San Antonio llamada Lina. Tenía el caparazón rojo brillante con 7 puntitos negros como la noche y una enorme curiosidad por el mundo. ¿Qué habrá más allá de las macetas?, se preguntaba Lina cada vez que veía una hoja volar hacia el cielo. Mientras tomaba el rocío de una hoja de menta, escuchó a una mariposa decir: En el otro lado del jardín hay una flor que brilla como el sol. Lina abrió los ojos sorprendida. ¡Tengo que ver esa flor!, exclamó decidida. Así comenzó su aventura. Primero cruzó un camino de piedritas calientes donde conoció a Timo, un caracol con casco de barro. ¿A dónde vas tan decidida, Lina?, preguntó Timo. A buscar la flor que brilla como el sol. Tened cuidado con el viento del mediodía que sopla fuerte, advirtió el caracol. Lina agradeció y siguió. Pasó por un bosque de pasto alto donde se escondía Rina, una aranita que tejía puentes entre los tallos. ¿Quieres cruzar?, le preguntó Rina. Sí, gracias. Estoy buscando una flor que brilla como el sol. Entonces seguí por ahí, le dijo la araña. Pero ojo con la sombra del gato. Lina voló bajito para no llamar la atención y justo cuando cruzaba un girasol dormido, ¡zas!, una sombra enorme se movió sobre ella. Era el gato Benito. ¿Qué tenemos aquí?, maulló estirando su pata curiosa. Pero Lina era rápida. Dio un giro en el aire y se escondió detrás de una piedra. ¡Uf! Eso estuvo cerca, susurró. Finalmente llegó al borde del jardín. Allí, entre piedras blancas, encontró la flor, una margarita abierta de par en par, con pétalos blancos como nubes y un centro dorado que brillaba como la luz del atardecer. Lina se posó en un pétalo y suspiró feliz. Valió la pena el viaje, dijo mientras el sol la bañaba con su luz tibia. Desde ese día, Lina no paró de explorar. Cada flor, cada rama, cada hoja era una aventura nueva, y aunque siempre volvía al rincón de la abuela Tita, su corazón seguía lleno de caminos por recorrer, porque Lina no era solo una vaquita de San Antonio, era una vaquita viajera. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un rincón húmedo del jardín, debajo de una piedra tibia, vivía Bolo, un pequeño bicho bolita. Bolo era redondito, tímido y muy prolijo. Siempre andaba con cuidado, rodando despacito y escondiéndose cada vez que alguien lo saludaba. ¡Buen día, Bolo!, le decía a la lombriz lila. Pero Bolo, plop, se hacía bolita y no decía ni mu. Soñaba con conocer el mundo más allá de su piedra, pero tenía miedo de tantas cosas
que lo pise un pie gigante, que lo confundan con una canica, o peor, que lo levante un nene curioso. Un día, mientras escuchaba a los grillos cantar, un estruendo sacudió el jardín. ¡Crac! La piedra de Bolo se partió en dos por culpa de una raíz que creció justo por debajo. ¡Mi casa!, chilló Bolo. ¿Y ahora qué hago? La lombriz Lila, el escarabajo Tito y la araña Cata se acercaron enseguida. Tenés que buscar otro hogar, Bolo, dijo Lila suavecito. Te podemos ayudar. Pero Bolo negó con su cuerpito enrollado. No, el jardín es muy grande y muy ruidoso y lleno de pájaros. Lila lo miró con cariño. A veces hay que rodar un poco para encontrar el lugar justo. Bolo respiró hondo y temblando se desenrolló. Bueno, pero solo un poquito, ¿eh? Así comenzó el viaje. Cada pasito era una aventura. Cruzaron una hoja cálida que parecía una montaña, esquivaron un charquito profundo como un océano, para ellos, y conocieron a un sapo poeta que les recitó versos sobre la luna. Bolo empezó a reír. Sí, a reír. Se sentía cada vez menos asustado. Incluso cuando una niña lo levantó con mucho cuidado para mirarlo y después lo dejó en una flor, no se enrolló. Le había parecido divertido. Al caer la tarde, encontraron una nuez vacía y cómoda, escondida entre los tréboles, perfecta para un bicho bolita. ¿Te gusta, Bolo?, preguntó Lila. Es hermosa, pero yo no quiero quedarme quieto. ¡Quiero seguir rodando! Desde entonces, Bolo se convirtió en el bicho bolita más viajero del jardín. Rodaba por hojas, ramas, macetas y hasta por la bicicleta vieja del abuelo. Y cuando alguien lo saludaba, no se escondía. Decía: ¡Hola! Me llamo Bolo y me animo a rodar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un rincón del bosque donde los hongos brillan al atardecer y las luciérnagas bailan al compás del viento, vivía un pequeño grillo llamado Grillín. Grillín no era un grillo común. No le gustaba frotar sus alas para hacer cri-cri como los demás. A él le gustaba componer melodías con cosas que encontraba en el bosque. Una cáscara de nuez como tambor, una hoja seca como pandereta y su favorita, una ramita hueca que sonaba como una flautita. Todas las noches, Grillín se subía a una piedra y tocaba para las estrellas. Los búhos lo escuchaban en silencio, los zorros se dormían con su música y hasta las ranas dejaban de croar para no interrumpirlo. Pero una noche algo raro pasó. Grillo tenía una melodía nueva, preciosa, danzante. Era su mejor canción, pero justo cuando iba a tocar la última nota, esa nota especial que hacía que todo brillara, se le olvidó. Desesperado, decidió ir en su búsqueda. Así comenzó su aventura. Primero fue con Doña Lechuza, que todo lo ve. ¿No has visto una nota perdida por el cielo?, preguntó. Vi un lucero que tintineó distinto, respondió la lechuza. Pero voló hacia el este, hacia la cueva del eco. Grillo corrió, o más bien, saltó sin parar. En la cueva se encontró con su propio sonido rebotando. ¡Nota perdida! Se oyó una y otra vez. ¡Nota perdida! Pero nada, la nota no estaba allí. Luego fue con el viejo sapo Don Chanfle, que vivía en el pantano. ¿Una nota especial, decís? Eso suena a algo que uno no encuentra, sino que recuerda, dijo con voz lenta. Grillín pensó y pensó. Se sentó frente al río en silencio. Miró el agua, escuchó el viento y cerró los ojos. Entonces
como un suspiro suave, la nota volvió. Estaba dentro suyo. No era una nota perdida, sino una emoción, un recuerdo, un suspiro que solo volvía si uno dejaba de buscarlo tanto. Esa noche, Grillín tocó la melodía completa, y cuando sonó la nota final, las estrellas parpadearon más fuerte, como si aplaudieran. Desde entonces, todos los grillos del bosque aprendieron algo, que a veces las notas más importantes no son las que se buscan, no se encuentran, sino que se sienten y se llevan adentro del corazón. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un rincón muy escondido del mundo vivía una pulga diminuta llamada Pili. A diferencia de las demás pulgas, a Pili no le gustaba saltar de perro en perro o esconderse en las orejas de los gatos. Ella tenía un gran sueño: conocer el mundo. Quiero viajar a ver montañas, ríos y hasta volar en un pájaro, decía cada mañana mientras se limpiaba las patitas con una hoja de menta. Un día, Pili empacó su mochila hecha con un botón y un hilo. Se despidió de su familia, que vivía en la cola de un viejo zorro dormilón, y dio su primer gran salto, aterrizando en el ala de una mariposa. ¿Me llevas volando?, le pidió con sus ojos chispeantes. La mariposa, sorprendida pero curiosa, aceptó, y así comenzó la gran aventura. Desde lo alto, Pili vio campos de flores, charcos que parecían lagos y hasta una vaca que se rascaba la espalda con un árbol. Durante el viaje, Pili conoció a muchos amigos: una rana poeta que le recibió versos desde una hoja de loto, un caracol sabio que le enseñó a tomarse su tiempo y una araña artista que tejía cuadros con sus hilos de seda. Pero una tarde, mientras descansaba en la rama de un manzano, Pili escuchó un llanto chiquitito. Era un piojo llamado Pablo, que había perdido su camino. Estoy solo y no sé volver a casa, sollozaba. Pili, sin pensarlo, le tendió su patita. No te preocupes, Pablo, vamos juntos, te ayudaré a encontrar tu hogar. El camino fue largo, pero juntos lograron llegar a la casa de Pablo, donde los recibió su familia, muy agradecida con Pili por haber ayudado al pequeñín. Desde ese día, Pili no solo fue una gran viajera, sino también una amiga valiente y generosa. Y aunque su mundo era pequeñito, su corazón era tan grande como un campo entero de girasoles. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En un rincón tranquilo del bosque, donde las hojas susurran cuentos al viento y las luciérnagas practican coreografías, vivía Polly, una pequeña polilla de alas suaves como pétalos de flor. A diferencia de sus hermanas, que amaban la noche y la luz de la luna, Polly soñaba con ver el sol. El sol no es para nosotras, decía su abuela, una sabia polilla de alas grises. Nos quemaríamos las alas. Somos criaturas de sombra y de silencio. Pero Polly no podía evitarlo. Cada mañana, cuando el cielo se volvía rosa y dorado, trepaba hasta lo más alto de un tronco para espiar los primeros rayos. Una noche, una luciérnaga muy vieja y chispeante escuchó sus suspiros. ¿De verdad querés ver el sol?, le preguntó flotando cerca. Sí, no quiero tocarlo, solo verlo de cerca, sentir su calor, saber cómo huele el día, respondió Polly. Entonces la luciérnaga, que había volado por 1000 rincones del mundo, le hizo un regalo, una chispa mágica en el corazón. Chispa no te quemará, pero te dará valor. No para volar directo al sol, sino para seguir tu luz. Esa noche, Polly voló más alto que nunca, cruzó ramas, niebla, copas de árboles, hasta que vio el amanecer.
El cielo se abría en colores que nunca había visto, naranjas suaves, azules tiernos y un dorado tibio que acariciaba sus alas sin lastimarlas. Polly no tocó el sol, no lo necesitaba, lo había visto, lo había sentido, y al volver al bosque llevaba una nueva luz dentro suyo, una luz que no se apaga, una luz que se llama sueño cumplido. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.